Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Robolunsky, fundador y presidente de ABC Latino Media Network. Las opiniones expresadas en este programa responden solo a sus integrantes y no necesariamente reflejan la opinión de esta emisora o de ABC Latino. Conmigo en la mesa de hoy, como siempre, Juan Carlos Pocho Salcedo, coproductor de Mesa de Barrio y también director y anfitrión del ADN de las Noticias, que transmite por TV y radio en varios canales de Sudamérica, en los Estados Unidos y Hawái. También con nosotros Pablo Sadler, del equipo de ABC Latino y apasionado conocedor de la política latinoamericana, médico psiquiatra especializado en salud mental comunitaria, trabajando en la función pública en la ciudad de Nueva York por los últimos 12 años. Y tenemos el día de hoy a dos invitados muy especiales que están aquí con nosotros. Reinaldo Salinas, abogado con mención académica en Derecho Internacional, investigador sobre derechos políticos y próximo maestrante en teorías políticas y cultura democrática, amante de las relaciones internacionales y diplomacia. Reinaldo acaba de presentar recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como amicus curiae. Bienvenido al programa, Reinaldo. También con nosotros, el día de hoy, Guillaume Long, analista de políticas para el Centro de Investigación en Economía y Política, CEPR, en Washington, D.C. Antes de unirse al CEPR, Guillaume ocupó varios cargos en el gabinete del expresidente Rafael Correa de Ecuador, incluido el de ministro de Relaciones Exteriores. Muy bienvenidos a todos a esta nueva Mesa de Barrio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y para los que nos están siguiendo, este es, y estamos aquí celebrando, el programa número 10 de Mesa de Barrio en este nuevo ciclo. Recuerden que teníamos un ciclo antes de la pandemia y ahora comenzamos nuevamente retomando Mesa de Barrio y estamos en el programa número 10 de este nuevo ciclo. Y el tema de hoy, tenemos un tema súper interesantísimo. Y este es las elecciones indefinidas y el fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Y si me permiten, acá todos voy a hacer una muy breve introducción a este tema. Porque el tema surge con motivo de, todo lo que ocurrió en el año 2019, 2020 en Bolivia, con las elecciones presidenciales en ese momento, a fines del 2019, y frente al, yo llamaría, caos que se formó o que ocurrió dentro de nuestro país vecino de Bolivia, el gobierno de Colombia, en la voz de su presidente Iván Duque, presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que falle sobre las reelecciones indefinidas.
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toma su tiempo, lo analiza, saca su decisión que aunque se ha presentado oficialmente en junio del 2021, solo hace unos pocos días que se oficializó y donde se publicaron todos los documentos al respecto. Entonces, el tema de hoy es las elecciones indefinidas y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Reinaldo, si puedo comenzar contigo, porque tú presentaste frente a la Corte en representación de la petición de Iván Duque. Rapidito, como modo de introducción, ¿cómo es esto? Tú estás en Cochabamba, eres abogado internacional, política internacional, derecho internacional. ¿Cómo es esa conexión con Iván Duque y Colombia para presentar frente a la comisión? Primero saludar a todos los que estamos en esta mesa de barrio. Es un gusto poder hablar sobre un tema que va a marcar la historia democrática de América. Y primero quisiera aclarar, Rob, que no la opinión consultiva ha sido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no así la Comisión. La Comisión es otro órgano especializado de la OEA. ¿Cómo inicia esto? Em, Han sido varias gestiones que se han hecho por parte del expresidente Jorge Tuto Quiroga de Bolivia con el expresidente Pastrana de Colombia para poder solicitar mediante la presidencia del señor Duque que pueda hacer una opinión consultiva a la Corte sobre esta figura que se había ido dando desde principios del milenio con Costa Rica. No solamente Bolivia es el país que cae en esta figura de reelección indefinida, sino son varios países, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Bolivia y otros países que han estado tratando de jugar un poco con este tema de la reelección. Es así que casualidades de la vida, justo mientras en mi país estaba pasando por una crisis de Estado, es que Colombia logra presentar ante la Corte esta opinión consultiva, diciéndole que pueda aclarar si existe o no, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales relacionados a los derechos humanos, si existía esta figura de la reelección indefinida o no. Eso como una breve introducción. Y posteriormente es que la presidenta de la Corte, eh, la doctora Odio, es quien invita a instituciones académicas y personas de la sociedad civil si quisieran hacer observaciones a lo que había presentado Colombia. Y es así que, gracias a que yo hice varias investigaciones y mi propia tesis de grado la pude hacer al respecto, es que decidí presentarme como amicus curiae. Muchas gracias por esa introducción y efectivamente la Corte toma algo y nosotros queremos analizar la cuestión de fondo sobre derechos humanos por un lado y la reelección indefinida por el otro lado. ¿Quién quiere comenzar acá, colegas? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pablo, Guillaume. Sí, creo que Guillaume, por favor, como invitado. Bueno, muchas gracias a Mesa de Barrio por esta invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. Eh, sí, bueno, yo creo que el tema es amplio. El debate sobre la reelección indefinida es un largo debate que remonta incluso a los albares del siglo XIX. Podríamos hacer un análisis importante al respecto. Me parece que, como para introducción, tres comentarios muy generales. Primero, creo que es una decisión, es una opinión consultiva, es importante este término, no es una sentencia, que
tiene poco valor jurídico, estoy seguro que Reinaldo va a discrepar, pero tiene poco valor jurídico y tiene, digamos, un valor político coyuntural que juega, digamos, a favor de las élites de la derecha latinoamericana en un contexto muy específico de persecución jurídica y de, digamos, lucha contra el progresismo, ¿no? En general. Y obviamente evitar los liderazgos históricos, que es una de las pocas herramientas que tiene el progresismo en contra de todo el aparataje de poder que tiene la derecha, es una herramienta fundamentalmente en contra del progresismo. Aunque también es verdad que hay varias tendencias políticas que se han aprovechado de la figura de la reelección, sin duda alguna, pero a grandes rasgos es la herramienta, como le decía Reinaldo, ¿no? De Duque, de Quiroga, de Pastrana, de Almagro, de luchar contra, digamos, los liderazgos que han surgido del progresismo. Entonces, es político más que jurídico. ¿Por qué más que jurídico? Por la manera como está planteada la pregunta. La pregunta no podía sino suscitar la respuesta que obtuvo de alguna manera. Aunque yo no hubiese, siendo jurista, no hubiese aceptado la pregunta, un poco como plantea uno de los jueces, Raúl Zaffaroni, que se opone al tratamiento de esta pregunta, porque la pregunta además alude a un caso puntual, un contexto muy específico que es el contexto boliviano, y está claro que la Corte no puede pronunciarse sobre temas políticos específicos de los países, sino que tienen que ser preguntas genéricas. Y claramente esto era un tema sobre Bolivia. A pesar de que afecta a varios países, todo el contexto de cómo se llega a plantear la pregunta y el hecho de que Duque la haya planteado cuando la planteó era sobre el tema de Bolivia. Entonces yo creo que no se tuvo que haber tratado. Pero básicamente, al plantearse como se la planteó, no había muchas respuestas posibles. Grosso modo, y voy a simplificar, la pregunta es si es que limitar, y esto es muy importante, la palabra limitar, si es que limitar la reelección indefinida atenta contra los derechos humanos. No pregunta si es que permitir la reelección indefinida atenta contra los derechos humanos. Y más o menos la Corte dice, no, esto no es un tema de derechos humanos, por lo tanto, limitarlo no atenta a los derechos humanos. Se puede limitar que no haya elección indefinida sin atentar en contra de los derechos humanos. Entiéndase los derechos humanos del candidato, entiéndase los derechos humanos de la población, etc. Cabe preguntarnos, ¿no? Si la pregunta hubiese sido, ¿permitir la reelección indefinida atenta contra los derechos humanos? Capaz la Corte hubiese dicho, no, permitir la reelección indefinida no atenta contra los derechos humanos. Entonces yo creo que hay que bajarle mucho el nivel jurídico de esta opinión consultiva. Yo creo que es un tema eminentemente político, además en un contexto en que se está debatiendo si hubo golpe o no, o fraude o no. Ese es el gran debate en Bolivia. Claramente trata de abonar al lado de quienes se resisten a, para mí, un hecho claro, que es el hecho de que un golpe de Estado en Bolivia en noviembre del año 2019. Entonces, es como un argumento que le va a servir coyunturalmente a quienes defienden la tesis de que no hubo un golpe de Estado en Bolivia. Eso es, creo, a grandes rasgos, perdón que me he extendido, un poco el significado político de esta opinión consultiva. Me parece un error por parte de los jueces, no me parece un error criminal, porque, insisto, la pregunta estaba orientada, ¿no? Pero me parece un error por parte de los jueces de la Corte, y hay dos jueces que de hecho votaron en contra de los 7, ¿no? Claro. Diciendo que era un error pronunciarse en ese sentido. Un Muchas poco mis palabras gracias. introductorias. Gracias, Guillaume. Gracias, Reinaldo, a los dos por esta introducción al tema. Y yo me quiero quedar en esta cuestión de fondos para que hablemos de derechos humanos y para que hablemos de las reelecciones indefinidas dentro de ese contexto. Y mi pensamiento, cuando empecé a leer sobre esto, mi pensamiento fue, qué curioso que el que presenta esta cuestión ante la Corte es el presidente actual de Colombia, Iván Duque, con un track record detrás de él en cuestiones de derechos humanos atroz, en un país donde las manifestaciones en contra de su gobierno se reprimen de forma violenta, que han dejado en estos últimos tiempos cientos y cientos de muertos. ¿Dónde están los derechos humanos en este
encuentro? ¿Cómo se puede separar una cosa de la otra? ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede analizar una petición proveniente de un lugar donde los derechos humanos, obviamente reconocidos en todo el mundo, están siendo violados? Y sé que, Pablo, tú tenías algo al respecto que habíamos hablado antes del programa, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy interesante. Primero, remarcar lo que dijo Guillaume, que esto no es, de la forma que se expresó la Corte, no es vinculante ni retroactiva. Lo que quiere decir es que esto no implica que Bolivia, en el caso específico, tenga que tomar ninguna acción, ni que se aplique esto a lo que ha pasado en el 2019. Estoy de acuerdo con el tema, que yo creo que esto es importante, el uso de la palabra golpe de Estado, creo que fue claro, y así es como el gobierno boliviano lo está definiendo también. Y el otro tema que a mí me resultó muy interesante, porque esto obviamente está dirigido hacia Bolivia, es mirar al año 2005, ¿no? 2005 fue el año en que por primera vez Evo Morales asumió. Y si uno mira el mapa del planeta, hubo otra persona que asumió en el 2005. No en América, en Europa. Angela Merkel. 16 años en el poder. Angela Merkel todavía está en el poder, por supuesto. Yo busqué rápidamente y todavía no he encontrado ningún lugar donde ninguna de las distintas facciones o corrientes ha usado eso como para mostrar el abuso de poder. Acá hay una doble vara en muchos de estos casos, que obviamente es problemática, porque cuando son gobiernos así llamados populistas, yo prefiero llamarlos progresistas, hay una gran preocupación, y hablamos de derechos humanos, y como bien dijiste, Rob, el tema de derechos humanos, cuando esas palabras de Iván Duque, no solo los hechos del 28 de abril de este año, que comenzaron el 28 de abril, sino lo que ha venido ocurriendo en Colombia, lamentablemente, bajo su mandato, con acusaciones de Human Rights Watch, de Amnesty International, por supuesto no contestada, gente desaparecida durante esta manifestación, la buena voluntad política, por llamarlo de alguna forma. Bueno, si me permiten, tengo un par de comentarios, Roberto. Claro que sí, Yo Pocho. creo que esto tenemos que analizar no desde el punto de vista desde el año 2000 para adelante, los movimientos progresistas en Latinoamérica. Yo creo que me gustaría verlo desde un contexto muchísimo más amplio, que es el de la erosión de la democracia con gobiernos que se establecen, que son de todo color. Bueno, la historia de Latinoamérica está llena de caudillos que han querido perpetrarse en el poder por muchísimo tiempo, sean de la derecha o de la izquierda, desde Belaúnde Terry, Domingo Perón, Víctor Paz Estenssoro, Fidel Castro, Alfredo Stroessner, los tenemos de todos los colores. Y a mí me parece que ese es el problema fundamental de si los sistemas democráticos, tal como los entendemos, permiten en Latinoamérica, y hablo específicamente de Latinoamérica, que tiene por lo general un sistema presidencialista, y no en Europa, donde el sistema no es presidencialista, es un sistema de primer ministro, etcétera. Pero volviendo a Latinoamérica, a mí me parece que lo que ha sucedido como observador, y el único pero en esta pelea que tengo es el deseo de que Latinoamérica vaya con un proceso democrático lo más fuerte posible, es que en la derecha y en la izquierda, llámense progresistas o llámense gobiernos de extrema derecha, siempre se han utilizado en estos 20, 30 años y 40 años que recuerdan los sistemas democráticos, ya sea el judicial, ya sea el legislativo, que son muy débiles para que estén subyugados al sistema, al poder ejecutivo. Y eso resulta en que historias que nos puede contar en Ecuador ahora y después, en Bolivia ahora y después, en casi todos los países donde se ha judicializado
la política donde se ha utilizado medios democráticos para erosionar la democracia. Quiero verlo desde ese contexto general, si esta decisión ayuda o no ayuda a hacer un cambio fundamental en Latinoamérica, haya venido venido a consecuencia de la situación de Bolivia, pero ¿qué opinan? En Latinoamérica necesitamos fortalecer la democracia y la elección indefinida es un instrumento para fortalecerlo o no. Reinaldo. Gracias, Rob. Pocho me ha ganado en decir algunas cosas, sobre todo cuando Pablo nos hablaba del tema de Merkel. Es un régimen parlamentario muy diferente a un régimen presidencialista que lo tenemos instaurado en América. Primera cosa. Segunda cosa, yo pediría, por favor, que tomemos como temas diferentes la crisis de Estado que ha tenido mi país en octubre y noviembre de 2019 con esta opinión consultiva que se ha generado a partir de una sentencia constitucional de mi país que data mucho antes del 2017. Y yo creo que Guillaume, cuando dice que es más un tema político que un tema jurídico, yo creo que carece, a mi parecer, ante todo como jurista, que no se puede desprestigiar de esa forma a una opinión que emitió la Corte. Y decir que no es vinculante tampoco es correcto. Las opiniones consultivas que tiene la propia Corte son parte de esa jurisprudencia, es decir, de ese conjunto de sentencias que va a emitir este alto tribunal y por supuesto que son vinculantes. ¿Por qué con más razón en este sentido? Todas estas salas o tribunales constitucionales, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Bolivia, que se han pronunciado interpretando de una forma dolosa, y lo voy a decir nuevamente, de una forma dolosa para decir que en el artículo 23 de la Convención Americana ha existido un derecho a la reelección como derecho humano, ese ha sido un error. Quien tiene la única facultad de interpretar de forma concentrada la Convención Americana es la Corte. Y lo correcto hubiese sido es que estos países, antes de emitir un criterio de forma difusa, tenían que solicitar una opinión consultiva a la Corte y decirles, señores de la Corte, ¿cuál es su opinión respecto a esta idea que nosotros tenemos y que tenemos que fallar a favor? Eso es lo que no se ha hecho en ninguno de los casos. Y pueden revisar, están en el internet las sentencias constitucionales que han emitido estos estados y en ninguna se ha solicitado una opinión consultiva. Primera cosa. Segunda cosa, hablar que es por el momento de la coyuntura política en la que se vive Latinoamérica, eso es falso. Existe jurisprudencia pasada, sentencias pasadas de la propia Corte que ya nos mostraba de una forma no concreta de reelección indefinida, pero sí nos hablaba de limitaciones a los derechos políticos. Por ejemplo, Yatama versus Nicaragua es una de las sentencias. El caso Castañeda-Goodman versus México. Y otras más que son citadas en la Corte y que yo ya las había visto mucho antes, hablan sobre las limitaciones de forma específica. Entonces, yo pienso que decir que solamente porque ahora la Corte dijo eso, es por un momento político, yo creo que carece de sentido. Eso para acotar de momento. ¿Me permiten? Sí, Guillaume, Sí. claro que sí. No, de acuerdo. Digamos, a ver, en primer lugar, creo que no hay que caer en el maniqueísmo, un poco, discúlpame, Pocho, ahí, en el que me parece que estabas llevando la conversación de si estamos a favor o no de las dictaduras, ¿no? O sea, la resolución, la opinión consultiva de la Corte no es si es que está a favor o no de las dictaduras, sobre la reelección y la capacidad. O sea, entonces, cuando podemos nombrar a Stroessner, podemos nombrar a todos los dictadores que uno quiera o personas que nos parecen o no autoritarios, pero ese no es el tema. Es la problemática, que es una problemática de fondo. Yo personalmente no soy necesariamente partidario de la reelección indefinida, pero eso es, a mi juicio, creo, por ejemplo, yo he defendido en el pasado públicamente que digamos, una reelección, 2 periodos de 4, luego nada, luego la posibilidad de volver, como pasa en algunas
en algunos regímenes presidenciales en el mundo, en Brasil, en Argentina, en otros países. No me parece mal, me parece que está bien, pero la reelección indefinida, que no haya ningún límite, es a la final una decisión soberana que está en los marcos constitucionales de los diferentes países. Eso es otro problema, que normalmente la Corte no se debe meter en los marcos constitucionales de los países. Pero es evidente que estamos hablando de derechos y de democracia, también del derecho del pueblo a elegir a quien quiera. O sea, ahí detrás de todo esto también hay un sesgo ahí bien elitista, ¿no? De la democracia patricia, del pueblo con sus malos gustos, ¿no? Que no vaya a reelegir a estos que no nos gustan a las élites, que no vayan a generar la inestabilidad que no nos gusta. Y eso en el contexto del continente más desigual del planeta. El verdadero problema de América Latina no es la reelección o no la reelección. Los verdaderos problemas de América Latina hay varios. Uno de ellos es la gran desigualdad. Yo diría que en el ámbito de los derechos políticos y civiles es la prescripción de los partidos, la prohibición de las candidaturas, la gran represión que hay en este momento de tendencias enteras, incluyendo en mi país. O sea, elecciones en donde no se permiten candidaturas como lo hemos visto en Brasil o como lo hemos visto en Ecuador o como lo hemos visto en otras partes, porque sabemos cuál sería el desenlace si se permitieran esas candidaturas. Eso me parece mucho más grave que un debate válido, pero mucho más abstracto y filosófico que el tema de la elección indefinida. Y no hay que olvidar de dónde proviene. Proviene de las élites, es importante. Por supuesto que puede haber abusos de la reelección de parte y parte, no es necesariamente un tema de izquierda o de derecha, por supuesto que ha habido todo en la viña del Señor y de todo tipo de autoritarismos. Pero no hay que olvidar que en los Estados Unidos, 1951, ¿por qué? Porque Roosevelt, que había sido progresista en el contexto de los Estados Unidos, había asustado a los republicanos, nunca más Roosevelt. Bueno, pero yo argumentaría que Roosevelt hizo más por el pueblo estadounidense, sobre todo los más pobres, yo diría incluso para la economía estadounidense, que todos los presidentes que le antecedieron y, en mi opinión personal, y que le sucedieron también. Entonces, tuvo malos gustos el pueblo estadounidense en darle tantas reelecciones, pregunto, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una cosa muy elitista, ¿no? Cuando nos conviene, proscripciones de partidos, poner trabas, todo el lawfare que estamos viviendo en América Latina para que no pueda ser candidato el uno o el otro, pero cuando no nos conviene, ahí sí, limitar quién puede ser o quién no puede ser candidato. Además, yo creo que América Latina tiene una grandes carencias en cuanto a visiones de largo plazo. Liderazgo no es necesariamente mala palabra, no hay que confundir liderazgo con autoritarismo. Muchas veces con dobles raseros que acabamos de hablar, me parece que hacer esa diferencia un poco arbitraria entre parlamentarismo y presidencialismo no es bueno. A la final se podría prohibir en el parlamentarismo también que un primer ministro se vuelva a presentar. O sea, eso sería totalmente factible. Pero además, o sea, celebramos los liderazgos históricos de Churchill, de Gaulle en algunos casos, y diabolizamos los liderazgos históricos. O sea, ahí hay muchísimos dobles raseros. Creo que en cuanto a el rol que pueden jugar los liderazgos en salir de crisis históricas, en momento, incluso para el desarrollo de América Latina, no me voy a extender, pero el desarrollo de América Latina, que es un proyecto de largo plazo, que ha padecido mucho de las inestabilidades políticas y de los vaivenes, de los cambios de 180 grados en la política pública, bueno, se podría argumentar que fuertes liderazgos que vuelven a ser reelectos por voluntad popular, por supuesto, sin trampa y sin autoritarismo, siguiendo las reglas del Estado de Derecho y la Constitución, no son cosas necesariamente malas. Así que, simplemente para redondear, no necesariamente mi preferencia la reelección indefinida, pero creo que este fetichismo con acabar con los liderazgos, sobre todo si son los liderazgos progresistas, no es inocente, es parte de un proyecto político para el statu quo, para las élites, o sea, lo que hemos vivido en América Latina, y definitivamente eso no le hace ningún favor a la democracia en nuestra región. Eh, Pocho, creo que este es un muy buen momento para que hagamos aquí una pausa musical y sé que tú nos tienes preparado un tema especial para todos los latinoamericanos, donde quiera que se encuentren. A ver qué es y luego volvemos un poco más con Mesa de Barrio y les dejo una impronta acá. Vamos a ver. Les voy a dejar una impronta como para que volvamos y analicemos esta cuestión desde otra perspectiva. Eh,
lo que estamos viendo dentro del marco jurídico, legal, de las cortes, la política, sabemos que siempre se va a enfrascar de una manera o de otra en cuestiones de opuestos. Miramos al mundo y hablamos de bueno y malo. Hablamos de o es blanco o es negro. Hablamos de a favor o en contra. Y así es como nuestras leyes se presentan y dejan de lado la imagen. Yo siempre tengo la imagen ahí de los platillos y de la Lady Liberty. Y fíjense que los platillos siempre están en equilibrio. Tendrían que estar. No lo están en muchos casos, ya lo sabemos. Y la Lady Liberty siempre está con los ojos cubiertos. ¿Cuál es la simbología de eso? Me refiero. Porque la simbología de los platillos en equilibrio y de los ojos vendados de la libertad van más allá de las cuestiones jurídicas, legales y políticas. Y a eso quisiera que conversemos un poco sobre eso. Pero Pocho, primero, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, un tema que creo que nos habla a todos y respectivamente de cuál es nuestra posición. Acá con opiniones bastante intensas todos nosotros, pero con un amor tremendo por Latinoamérica. Estemos en el continente latinoamericano, estemos fuera de él. Siempre creo que nuestro interés, nuestra pasión está por ese continente moreno tan extraordinario que tanto amamos. Imaginen ustedes un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Sí. Pocho, tienes que regresar tu sonido porque estás compartiendo el sonido de tu computadora. Si no, no se escucha la canción. Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así, Canción con Todos. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano,
libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea. Hasta la vista, muchas gracias. Todo junto. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Pocho. Hermosa esta canción, La Negra Sosa, Alberto Tejada Gómez, un himno de nuestra amada Latinoamérica, trayéndonos un poquito más cerca a todos los países latinoamericanos, con todo lo que ocurre en ellos, con todas las rabias que nos da, pero de última, donde tenemos todos el corazón. Gracias, Pocho. Y volvemos acá a esta cuestión. Yo estaba tratando antes del corte musical de llevar esta conversación en lo que nos queda de tiempo aquí en Mesa de Barrio a otro plano un poco más fuera de la dicotomía entre posiciones, derecha o izquierda, bien o mal, y pensaba un poco en esos símbolos a los que siempre nos referimos, las balanzas de la justicia en equilibrio y a la ley de libertad con la venda en los ojos, el simbolismo detrás de eso. ¿Alguien quiere hablar de esto? Así me cortan a mí, si no yo puedo seguir aquí hablando sobre esto. Pero me gustaría conocer un poco, a ver, si alguna vez pensaron en eso, porque sale del marco meramente político, meramente jurídico. Yo tengo una visión un poco más cegada de esto. Creo que nuestros actos en la vida son políticos, es difícil extraerlo, digamos. Por eso creo que es importante cómo enmarcamos esto, y respeto tu opinión, Robert, al respecto, pero creo que sacarlo esto del contexto es justamente una cuestión casi, diría con todo respeto, casi tecnocrática, de una coyuntura. Creo que sí, es una coyuntura, porque esto hemos visto a través del lawfare cómo se ha sido utilizado en distintos países de Latinoamérica en distintos momentos, cuando la posibilidad del triunfo político no era posible. Esto se judicializa, como se ha judicializado, se sigue judicializando en la Colombia de Duque, las manifestaciones, digamos, son herramientas que se utilizan el Poder Judicial específicamente para acomodar las circunstancias políticas. Pero incluso cuando estábamos hablando, y que Pocho mencionaba antes, de cómo fortalecer la democracia, y de vuelta, creo que estoy de acuerdo con vos, Rob, no es que si esto estamos a favor o en contra. ¿Quién puede estar en contra, a favor, digo, de una cuestión como alguien como Stroessner? Obviamente no, creo que ese no es el tema de discusión. Si me permiten, quiero leer nada más lo que dijo ayer Tom Vilsack, el ministro de Agricultura de Estados Unidos. Estados Unidos, Biden ahora lo que propuso fue aumentar en un 35% la asignación que hay para las estampillas de comida para la gente a valores de prepandemia. Y dice, y lo voy a traducir rápido, dice: podemos tener una constitución, podemos tener una declaración de independencia, pero si tenemos 42 millones de americanos que van a estar hambrientos, realmente hambrientos, ellos no pueden estar contentos, y eso genera inestabilidad política. Entonces, cuando hablamos de reforzar la democracia, por supuesto, me anoto y me siento en la primera fila para reforzar la democracia. El tema es cómo reformamos, cómo reafirmamos y cómo fortalecemos a esa democracia más allá de los actos formales, en la práctica, en la vida cotidiana, en hacer una diferencia para la calidad de vida de la gente que menos tiene, porque de eso se trata, de cerrar esas brechas, de mejorar la calidad de vida de todos, y cuáles son los instrumentos que necesitamos. Entonces,
creo menos en las medidas absolutistas y mucho más en la cuestión autónoma e independiente y creer en la autoridad de los distintos países que tienen para llevar adelante las reformas necesarias que se traduzcan en una mejora de la calidad de vida, del estándar de vida de la gente que habita en esos países. Gracias, Pablo. Creo que ahí has dado en una cuestión muy particular, porque fíjate que lo que tomamos siempre como base en este mundo europeo en el que vivimos, eh, libertad, igualdad, fraternidad. El aspecto de libertad e igualdad podemos tener muchas visiones al respecto y podemos legislar sobre cómo mantener igualdad y libertad. Y de hecho todas las leyes están referidas de una forma u otra a la igualdad y a la libertad. Pero cuando hablamos de fraternidad, es algo muy distinto. Es algo muy distinto porque fraternidad es esa empatía que tenemos para con los otros. Y tú mencionaste eso. La declaración del ministro de Agricultura expresa esa empatía hacia los más necesitados, hacia esos 40 millones de norteamericanos que están en peligro, sus vidas están en peligro socialmente. Y por supuesto que eso se refleja en libertad e igualdad, porque crea inestabilidad. Entonces, ¿cómo encaramos fraternidad, empatía hacia el otro, cuando tratamos cuestiones de derecho? Esa era la pregunta que yo hacía antes del corte musical y que tú pusiste un muy buen ejemplo, Pablo, y lo abro ahora a Reinaldo, a Guillaume, a ti, Pocho. ¿Quién quiere comentar sobre esto? Bueno, yo tal vez quisiera hacer una relación con lo que decía. Pienso que el tema de la justicia en Latinoamérica está pasando por una grave crisis en general en todos los países. Vemos un continente caótico, vemos un continente con vulneración sistemática de derechos humanos en diferentes aspectos y pienso que en algún momento la justicia no está obrando como debería ser. Y voy a hablar de mi país sobre todo. Hablaba Guillaume de Estado de Derecho y la Constitución. Es inaceptable pensar que cuando se le ha preguntado al pueblo boliviano si estaba de acuerdo con reformar su constitución para que se pueda reelegir el expresidente Morales y se le haya rechazado y a pesar de eso busque otras formas para dejar de lado lo que soberanamente el pueblo ha elegido y buscar a través de una justicia, que lo voy a decir con mucha pena, nuestra justicia en Bolivia es muy corrupta y es muy parcializada. Esa es la verdad. Y cuando salió esta sentencia, realmente cuando le daba la posibilidad de ser indefinida la reelección, realmente era dejar de lado lo que había decidido el pueblo en una consulta popular. En ese sentido, investigando un poco lo que pasó en Costa Rica, lo que pasó en Honduras, lo que pasó en Nicaragua, han sido bien parecidas las formas en cómo han ido, buscando primero la forma como se debería hacer a través de su Asamblea Nacional o su Congreso, yo qué sé, y luego esperar inclusive a que magistrados que habían fallado en contra hayan cambios que tenían mucha relación con el expresidente Oscar Arias, por ejemplo, para que puedan fallar a favor de él. Realmente este tipo de cosas nos demuestra que la justicia latinoamericana necesita un cambio para que realmente pueda existir, como tú dices, Rob, esa empatía y esa forma de confiar en una justicia imparcial en la que se pueda vivir. Eso quisiera acotar de momento. No sé si
Sí, Guillaume. Me corresponde a mí. Sí, sí, sí. No, yo no necesariamente concuerdo con todas las medidas que se han tomado en la región para para, digamos, generar la posibilidad de la reelección. Creo que en algunos casos han sido intentos un poco torpes. Ahora, sí creo que es muy grave que un presidente que haya salido electo el 20 de octubre del 2019, y yo me pasé año y medio estudiando estas elecciones, las conozco bien a nivel técnico. Fui observador también de la OEA antes de denunciar a la propia OEA por haber hecho un informe de observación electoral absolutamente irresponsable, falsificado, mentiroso, como fue el informe de la OEA de octubre del 2019. Sí me parece que más grave que la figura de la reelección indefinida, que a la final le da el derecho al pueblo de decir sí o no. O sea, no es que le limita en cuanto a sus opciones, le da una opción más. Pues se puede tener un debate si darle al pueblo una opción más. En todos los casos conviene, se puede tener un debate de fondo histórico, ok, lo podemos tener. Es un debate constitucional en últimas instancias, pero no es que le limita en los derechos del pueblo, no le da una opción más. Me parece que eso no se compara con la gravedad del golpe de Estado que se dio en noviembre del 2019, cuando claramente el presidente en funciones, todavía era en funciones además, porque para el mandato anterior nadie cuestionó la legitimidad de las elecciones, entonces todavía estaba en funciones, pero además reelecto el 20 de octubre, pues se le da un golpe, además con tintes militares muy importantes a ese golpe de Estado. Entonces, esto me parece que eso es lo fundamental, esto es lo realmente grave, y me parece que lo que se está dando en estos días, y va a haber ruido mediático alrededor de esta opinión de la Corte, esencialmente responde a un contexto político de tratar de bajar la gravedad del golpe y de aumentar, digamos, toda esta narrativa alrededor de los agravios que sentía el pueblo boliviano. Es decir, tratar de justificar de alguna manera el desenlace de noviembre del 2009. Yo creo que por eso es que volvemos a un debate sobre hegemonía de sentidos. ¿Cuál es el sentido que triunfa? ¿No? El sentido de que sí hubo un golpe de Estado en Bolivia o el sentido de que a la final el pueblo boliviano no quería un caudillo, ¿no? Esto es un poco, estoy de forma muy esquemática, pero eso es un poco la dualidad ahí que se está enfrentando de estos dos sentidos históricos, ahora que estamos construyendo historia, que estamos construyendo memoria futura sobre los trágicos acontecimientos del año 2019, del año 2020, porque el gobierno de Áñez fue un gobierno brutal. Entonces, sí creo que es fundamentalmente una artimaña política. Creo que en ese sentido, digamos, lo que venimos discutiendo tiene ese valor esencialmente político y que nos dice poco en términos jurídicos, no va a impedir que los gobiernos en legítimo ejercicio soberano de sus decisiones sobre, digamos, de los pueblos, yo diría, más que de los gobiernos, sobre decisiones sobre las normas, los contratos sociales que van a regir sus sociedades, las constituciones que van a regir sus sociedades, pueda aplicar o no diferentes regímenes en cuanto a la reelección. Yo creo que va a tener una incidencia menor en ese sentido y que fundamentalmente es parte de la pelea de Almagro. Es parte de la pelea de Almagro y de Duque, como se ha dicho aquí, uno de los mayores violadores de los derechos humanos de nuestro hemisferio. Entonces ahí también hay una ironía adicional, hay un doble rasero adicional que no puede sino generar rechazo, ¿no? De este tipo de manipulaciones. Reinaldo, veo que quieres intervenir acá. Adelante. Mira, Rob, hablar de la crisis de Estado que tuvo mi país, pienso que son dos cosas diferentes porque son dos momentos diferentes. Que casualmente haya ingresado ese día a la opinión consultiva es muy diferente a lo que ha pasado. Primero, decir que se estuviera de alguna manera hablando de Duque como si fuera el mayor, ¿cómo puedo decir?, violador de derechos humanos. ¿Y qué pasa con Ortega? Hasta ahorita no hemos hablado de, voy a decirlo así, de la dinastía Ortega. Otro violador de derechos humanos que se quiere reelegir y que toma presos a los opositores.
Eso es correcto también. A ese tipo de cosas también nos lleva tener reelecciones indefinidas. Y yo pienso que si hablamos de contextos históricos, ¿de dónde nace el presidencialismo? Estados Unidos genera un nuevo régimen presidencial con esa misma idea de no seguir el régimen monárquico, que sin lugar a dudas era, ¿no?, hereditario y que podía pasar de generaciones en generaciones. El principio de la alternabilidad en el poder es fundamental dentro de los elementos esenciales de lo que es la democracia. Y hay muchos investigadores. Ilka Treminio Sánchez es extremadamente capciosa en eso, en decir que claramente el hecho de tener a una persona por un tiempo exacerbado en el poder va a generar que pueda cooptar los poderes del Estado, los órganos del Estado. Tenga mayor poder, va a ansiar tener mayor poder. Y si se fijan, por lo menos en el tema Nicaragua, por ejemplo, tenemos cooptado órgano ejecutivo, judicial, legislativo. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Y por qué voy a disentir de Guillaume al momento que dice los estados tienen la soberanía para poder elegir si va a reelegir indefinidamente o no? Estamos de acuerdo. Esa soberanía la tienen todos los estados, pero aquí hay un candado que ellos mismos se han puesto. En todas las sentencias constitucionales que han avalado esta figura inexistente, indefinida, han citado a la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde ese momento, ellos de alguna manera han cedido parte de su soberanía amparada en este instrumento jurídico internacional. Entonces, la opinión consultiva claramente dice que la interpretación que han usurpado funciones de la Corte Interamericana ha sido incorrecta. Por lo tanto, van a tener que, si quieren seguir con esta idea de decir que puede ser indefinido y que existe un derecho humano, que por si acaso, en ningún tratado, convenio, sentencia judicial u otro instrumento jurídico internacional no existe esta figura. No existe. Entonces, lamentablemente, yo digo que esta sentencia marca el nuevo rumbo de la democracia en América, y yo pienso que el hecho de limitar el tema del derecho a ser elegido, que ese es el derecho que se consigna en la Convención, promociona y realmente garantiza de que cualquier ciudadano, puede ser tú, Rob, Guillaume, Pocho, Pablo, que tal vez quiere ser parte de la función pública, tenga esa posibilidad de poder ingresar. Eso, simplemente. Y para terminar, nuevamente lo digo, yo voy a hablar mucho aquí, golpe de Estado, y que esto y que el otro de mi país. Realmente, si nos pusiéramos a hablar de ese tema, que no lo quiero tocar porque yo sí he visto, yo lo he vivido, y he estado acá ese tiempo, y sé realmente lo que ha pasado. Yo, como jurista, porque yo soy jurista ante todo, estoy consciente que ha habido una sucesión constitucional en el país. Pero no es el tema al que hemos venido a hablar, y por eso digo, son dos cosas muy diferentes a las que hemos venido a hablar. Eso para acotar un poco. Gracias, Reinaldo. Yo quiero ir nuevamente a algo que Pocho mencionó en su momento, y es la debilidad de las instituciones en Latinoamérica. Y es para otro programa el analizar de dónde surge esa debilidad de las instituciones en Latinoamérica. El hecho es que hoy en día es evidente, creo que para todos, y nadie puede justificar excesos ni de un lado ni del otro lado. Nadie está conforme con lo que está ocurriendo en Nicaragua, como nadie está conforme con lo que está ocurriendo en Colombia, nadie está conforme con lo que ocurrió y puede llegar a ocurrir en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en distintos lados.
Pero para reforzar las instituciones, yo creo que al final del día no hay más vuelta que concentrarnos en lo que es el voto popular y de respetarlo. Ahora, esa es la parte difícil, el respetarlo cuando hay tantos intereses detrás, de todos lados, porque son los intereses de hay detrás de esta cuestión de fondo, que son los que nos manejan y nos empujan en una dirección o en la otra. Y yo vuelvo a eso de libertad, igualdad y fraternidad, porque la clave aquí está en fraternidad, porque la clave aquí está en la transformación del continente latinoamericano para que realmente el pueblo, la población, todos nosotros, podamos vivir en libertad e igualdad. Pero esas frases, echa la ley, echa la trampa, o la ley la escriben los vencedores, nos muestra que las leyes están destinadas siempre a mantener el status quo, están destinadas a contener, a mantener cierta tranquilidad social, no a transformar. Y toda transformación, para que sea real en mi propio pensamiento, para ser válida y perdurable, tiene que nacer desde el interior del ser humano y no puede ser impuesta desde el exterior. Y nos quedan ya escasos 3 minutos y quisiera darles la palabra a cada uno de ustedes. Medio minuto como para cerrar un corolario rápido. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo quiero rápidamente rescatar de esta conversación que hemos tenido el deseo profundo de un fortalecimiento de la democracia. Latinoamérica no ha comenzado hace 20, 25 años con estos cambios progresistas, muchos de los cuales los abrazo, y que tampoco la visión, la manera de ver Latinoamérica no puede estar limitada por nuestros aprecio político a uno u otro lado, porque ahí siempre nos perdemos y empezamos a empantanarnos. Creo que esto es un principio de una caminata muy larga. Las decisiones jurídicas tienen consecuencias políticas y las situaciones políticas tienen una influencia muy grande en las decisiones jurídicas. Muy buena conversación. Yo creo que debería continuar en algún momento. Gracias. ¿Quién más? Reinaldo, Guillón, Pablo. 40 segundos cada uno. Pablo. Sí, bueno, un poco como dijo Pocho, por supuesto, creo que es indiscutible que todos queremos lo mejor para este continente. Creo que sigue siendo importante la forma que marcamos estos temas, no pasan en lo abstracto. Estas resoluciones tienen un timing, tienen un momento, tienen una razón, tienen consecuencias, por supuesto. Creo que también tenemos que ver las consecuencias políticas y judiciales específicas y ser claros al respecto, pero hay que marcarlas dentro de una situación, y creo que en situaciones como esta los mensajeros son importantes. Reinaldo, 40 segundos, 30 segundos y 30 segundos, Guillón. A ver. Así de claro, creo que hemos coincidido de manera general que la palabra indefinida no es algo saludable para la democracia, esa forma de vida más aceptable todos los tiempos, que queremos días mejores para nuestro continente. Guillaume. Correcto, yo creo que la democracia es el respeto de la voluntad del pueblo, creo que es lo fundamental, que cuando el pueblo escoja su camino no hayan intentos de impedírselo a través de diferentes herramientas, sean golpistas, sean, digamos, gobiernos paralelos por parte de las élites. Creo que uno de los grandes retos de la democracia latinoamericana tiene que ver con la calidad de nuestras élites. Por supuesto, no se puede hablar por todo el mundo, pero en general las élites latinoamericanas son rentistas, tienen un problema ahí fundamental, histórico, con todas las debidas excepciones, prefieren la desigualdad
incluso que la prosperidad. Y Prefieren su así rol relativo en la llegamos al sociedad que final la de Mesa prosperidad. de Barrio. Lo lamento, Guillaume, lo seguiremos otro día. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos. Chao.